Es viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, voy a platicar con Roberto Banchik. Él es director general de la editorial Penguin Random House para México y Centroamérica. Con él vamos a platicar de cómo se encuentra la industria editorial en nuestro país, de qué es lo que se está vendiendo actualmente, qué libros se están vendiendo, de cómo fomentar la lectura en nuestro país, de cómo van los libros electrónicos versus los libros impresos, de la piratería, en fin, una gran serie de temas que tienen que ver con el tema de la lectura y de la industria editorial en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Jefe Zuckerman. querido Julio Patán, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Bien, muy buenas noches. Muy buenas. Pues hoy vamos a hablar de cómo se encuentra la industria editorial en México. Hay muchas cosas que hablar, desde luego está el tema de cómo promover la lectura, el tema del libro electrónico, el tema de qué se está leyendo hoy en día. Invitamos pues a alguien que sí le sabe, que es Roberto Banchik, director general de Random House Penguin. Penguin Random House. Penguin Random House, así es, que es, ya es la editorial más grande del mundo. Es la editorial más grande del mundo en inglés, sin duda. Sí. Y en español es la editorial más grande en América Latina. Sí. En España ahí se da de pataditas con otro editorial importante. Con Planeta, Con lo Planeta, puedes decir, con Planeta. tu competencia. La competencia. Pero sí, en América Latina sí somos en español la editorial más grande. Así es. Bueno, pues comenzamos, Julio, si te parece. Pues causó mucha polémica, Roberto, las declaraciones del nuevo director del Fondo Cultura Económica, de Paco Ignacio Taibo II, el conocido Paco Ignacio Taibo II, claro. aquí ha estado. Por cierto, prometió que iba a venir con nosotros. Estamos esperando poner una fecha. Pero este tema de cómo promover la lectura y la idea de regalar libros. La lectura. La propuesta actual, o por lo menos lo que se dijo en su momento, es que hay que bajarle muchísimo el precio a los libros, o hay que regalar los libros. Yo en lo personal creo que ese no es el camino. No, bueno, te matan tus accionistas. Si dijera eso, mañana ya no es director de Random, ¿no? La industria editorial es un negocio, es una empresa, pero también es una institución cultural, pero es una empresa. Necesitamos generar ingresos y utilidades para poder mantener, en fin, ¿no? Y para pagarle a los autores. Como a Paco Ignacio. Como a Paco Ignacio, que de eso viven. Yo creo que regalar los libros hace muy felices a los lectores. Es decir, ¿no? Si eres un lector y te regalan el libro, pues eres feliz. Sí, no, nadie se queja por un cartel gratuito, ¿no? O si el libro es muy barato, pues qué mejor, ¿no? Entonces ustedes dos y yo vamos a aumentar nuestras bibliotecas. Sí. Pero los no lectores no necesariamente se van a acercar a los libros porque sean regalados o porque sean baratos. Yo creo que el problema del fomento a la lectura es más un tema educativo, es un tema que sí viene por parte de los maestros, de los padres de familia, y es ahí donde se fomenta la lectura. Dar libros baratos por dar libros baratos no va a ser gran cosa, no va a ser realmente ningún cambio. ¿No? Si a alguien le regalan este libro de no sé, el Manifiesto Comunista, ¿no? Pues no necesariamente lo va a leer si no lo va a entender, si no tiene la cultura y el hábito de la lectura. Y ha habido programas bien interesantes que hicieron gobiernos anteriores, no sé si este gobierno lo va a continuar, de proveer bibliotecas en las escuelas, ¿no? Bibliotecas de aula, bibliotecas escolares, que eran coediciones que hacía el gobierno con la industria editorial particular, de libros infantiles de todas las temáticas, de todos los géneros, diferentes grados, ¿no? De ficción, de no ficción, incluso de nacionalidades diferentes, ¿no? Por ejemplo, libros coreanos traducidos al español sobre valores, en fin. Y con esto sí se integraron bibliotecas en las escuelas y en las aulas en particular, que acercaban a los niños a los libros, ¿no? Y a este tipo de literatura. Lo importante ahí era el papel del maestro. El maestro es el que juega el papel fundamental en el fomento a la lectura.
Sí, yo iba un poco por ahí. Es decir, mira, Paco Taibo, como su hermano Benito también, han sido desde siempre unos muy entusiastas promotores de la lectura. Y además... Benito, aparte, en la parte como de adolescentes, ¿no? Bueno, y Benito además se ha vuelto muy exitoso en ese rango. Paco siempre ha sido un autor muy exitoso. Pero además de autores son emocionados promotores del libro y de la lectura, eso hay que decirlo. Y en efecto tienen un impacto positivo, o sea, tú los ves en sus conferencias y etcétera, y jalan. Yo creo que esta idea de poner libros baratos a disposición, que tampoco es una idea nueva, además las editoriales, tú lo sabes, siempre, pues vacían sus bodegas de pronto y rematan los saldos, luego acaban picados los libros, cosa que también está bien. ¿Cómo picados? ¿Picados? Picados como papel. Los venden, ya ni se venden. Camino, digamos, ya se destruyen. ¿no? Sí. Y ya sé que suena brutal lo que voy a decir, pero está bien. Es lo conducente, ¿no? Yo creo que es correcto lo que hace Paco, pero creo como tú, Roberto, que no generas nuevos lectores o no de una manera significativa. Yo creo que los promotores de la lectura y del libro en México, que han sido muchas veces exitosos y siempre han estado llenos de entusiasmo, topan con lo que tú acabas de decir. A ver, con el no a la reforma educativa, con la caradura de los maestros que no se presentan a dar clases, con problemas estructurales. Bueno, Paco, en ese sentido, no se va a enfrentar a un problema nuevo. Es decir, para crear lectores tiene que haber salones de clase, bibliotecas y maestros a modo, ¿no? Tiene que haber un programa estructural, ¿sí?, de comunicación de la lectura, digámoslo así. Pues eso no lo tiene este gobierno hasta donde hemos visto, ¿eh? Más bien, en todo caso, creo que van en sentido contrario. Al revés. En todo caso, a lo mejor sí lo tienen y no nos hemos enterado. Ahora, yo creo que también hay un tema de atraer la lectura con contenidos que sean interesantes. En algún lugar leí que nadie ha hecho más por promover la lectura en el mundo en las últimas décadas como J.K. Rowling y Harry Potter, ¿no? O sea, ya sé que ustedes no lo publican, pero sí, o sea, el éxito de Harry Potter sí acercó a nuevas generaciones al placer de la lectura, ¿no? No, a ver, sin duda. Yo creo que el acercarlos a buenos libros es muy subjetivo, ¿no? Es decir, la verdad, y es un problema de tratar de hacer una política editorial del Estado. Hasta puede ser un error. Digo, a mí, por ejemplo, de muy chiquito me dieron a leer el Quijote y acabé odiando el Quijote porque pues, no tenía los instrumentos, no estaba Yo listo. Me acuerdo de Cortázar, pues sí, hombre. ¿Qué estoy leyendo? Exacto, ¿no? Así es. ¿No? A ver, estos fenómenos editoriales sí crearon lectores. Muchos eran niños que ya eran lectores y simplemente se clavaron más, ¿no? Con estas temáticas. Sí. Otros, sin duda, se entusiasmaron con sus amigos, ¿no? Empezaron a leerlo o sus papás, ¿no? Sí, claro. Fuimos muchos los papás que leímos Harry Potter. Muchos, también, ¿no? sí. Yo creo que eso sí fomenta, sin duda, la lectura, ¿no? Estos grandes fenómenos. Pero se acercan, por lo general, a muchos no lectores, aunque suene feo. Por ejemplo, el fenómeno erótico de 50 sombras. Sí, todo un fenómeno. Ese es de ustedes. Ese es nuestro. Fue todo un fenómeno editorial impresionante. También en México, ¿verdad? También sí. Yo ahí cuando a mí me hablaron del libro, yo dije, seguro vamos a vender 2,000, 3,000. México es una sociedad conservadora. ¿No? Y los libros eróticos en general no han funcionado muy bien. Y se vendió más de 1 millón de ejemplares. ¿En México? ¡Qué locura! No sabía eso. De la trilogía, y después salieron otros 3 libros, ¿no? De la edición. Pero el caso es que esos sí llegaron a un público que no era lector, que de otra manera no compraba un libro, que no le interesaba leer, pero aquí el morbo ayudó muchísimo. También son libros que ayudan a un diálogo intergeneracional, ¿no? Es decir, la mamá platica con la hija y con la abuelita de lo que acaban de leer en el libro, y lo mismo con Harry Potter, ¿no? El papá puede hablar con el hijo y todo eso ayuda sin duda a fomentar la lectura. Pero son como garbanzos de libre, es decir, son fenómenos muy raros, muy difíciles de reproducir a cada rato. Y lo fuerte de la promoción de la lectura, como decías, Julio, está en la escuela, está en el maestro, está en que le enseñen a los niños a leer, a que les gusta leer, a que entiendan. Y en casa, ¿no? Y en casa, sin lugar a dudas. Sí, claro. En casa. Lo cual a mí me lleva, tú debes entender mejor este fenómeno. Tengo la sensación, tú vas a la feria de libro infantil y juvenil, por ejemplo, ves el volumen de ventas de Harry Potter, ves, por ejemplo, la dinámica que tiene mi hija desde chiquita, ¿no? Ahorita ya es una adolescente, pero con sus amigas y etcétera. Y creo que hay en México
Hay lectura de niños y de jóvenes, me parece a mí, fuerte. Creo, dímelo tú, ese es un mercado importante. Sí. ¿Y no se desinfla después? ¿No pasa algo? Sí. A ver, el mercado infantil y juvenil son diferentes, ¿no? Entonces, el mercado, aunque es importante, será más o menos con la información que tenemos ahora del mercado, será cerca del 25-30% de todo lo que se vende. Importante. Es infantil y juvenil. Sí. Tiene picos, ¿no? De pronto los fenómenos de Harry Potter para los chiquitos o un libro de John Green que se llamaba, se me fue el nombre, que hubo una película que es una historia de amor de una niña que se enferma y de otro niño que se enferma. En fin, todo esto sin duda hace que de pronto haya picos en la lectura de los jóvenes. Lo que sí está pasando, y ese sí es un gran reto, no para el fomento a la lectura, sino para mantener a los lectores. Por un lado tenemos que crear lectores y por otro lado mantener a los que ya están. Lo que está entrando en competencia con la lectura son no cosas tradicionales como todo el streaming, Netflix, las series, y eso está... Esa es tu competencia ahora. Esa es nuestra competencia. Claro, pues sí, claro, porque es un tema de tiempos. El planeta y nosotros somos primos hermanos en ese sentido. Sí, claro. El tema es cómo competimos para captar el tiempo de atención de los jóvenes hoy. Y el tiempo de atención de los jóvenes hoy se está yendo de los libros y está entrando desde hace tiempo, a los videojuegos, a las series, y con los adultos también. Y no solo Netflix, sino todo el tiempo que se ocupa en el teléfono celular, ¿no? Sí. En el chat, en Facebook, en Instagram, todo eso. Esa es la nueva competencia de la industria. No, pues la tienen dificilísimo, Roberto, porque difícil. sí, para las nuevas generaciones, sí, estar pegada a la pantalla es fundamental. Es fundamental. Y entonces se está transformando la industria. Ya la industria no es de libro impreso de 8 pesos. Sí. ¿No? Eso eventualmente va a ir de salida. El tema es que la industria tiene que proveer contenidos que sean interesantes, que sean ágiles, que respondan mucho a lo que los chavos quieren, ¿no? A lo que los adolescentes están buscando, o lo que el público en general está buscando. Por lo general, la industria editorial siempre ha sido de la editorial y el autor hacia el público, ¿no? Sí, sí. Pensamos que sabemos qué es lo que quieren leer y pues se los damos, ¿no? Y llegan los autores, traen sus manuscritos y eso tiene que cambiar radicalmente o está cambiando radicalmente. ¿Cómo? Porque, digo, por ejemplo, regresando a Harry Potter, es muy interesante la historia de cómo varias casas editoriales le dijeron, eso no jala, por favor. Y fue una pequeña editorial, ¿no? En Gran Bretaña que la agarró. No tan pequeña, pero... Bueno, pero y se hicieron putrimillonarios, ¿no? Bueno. Con él. Pero caray, ahí sí fue un error de los editores, ¿no? O sea, esa es la discusión que ustedes han de tener de siempre, ¿no? Sí, bueno, porque hay tendencias y uno no las va viendo. Es decir, otra vez con 50 sombras de Grey, nadie se imaginó que lo que después se Pero llamó, eso ahí sí un editor de ustedes en Inglaterra lo cachó luego. Porque se vendía en digital y tenía muy poquito y sobre todo empezó a funcionar en Australia y ahí fue como... mire, esa es una buena historia. Y lo identificaron y entonces, bueno, les pareció que interesante y empezaba a haber cierta conversación en las redes sobre mommy porn, ¿no? Que ese es el género. Porno para mamás. Porno para mamás. Sí. Light. Porno no tan light o light, en fin. Sí. Hay toda una conversación hoy en las redes y un chorro de herramientas que permiten a los editores y a Netflix, en fin, enterarse cuáles son las tendencias que hay. Por ejemplo, me enteré hace poco que en la editorial publicamos un libro sobre Queen, ¿no? Entonces uno piensa, claro, viene la película, en fin. No, el libro se identificó, igual que la película, por una conversación que ya se estaba dando en las redes, en Estados Unidos, en Inglaterra, sobre Freddie Mercury y sobre Queen, mucho antes de la película y del libro. Mira, qué interesante. Por alguna razón, los chavos empezaron a hablar de eso. Mira. Y entonces la industria editorial y también el contenido en general está buscando estas conversaciones que están ocurriendo para entonces hacer lo que se llama edición desde el lector y no edición desde el autor. ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que la gente está buscando? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? Está fascinante. Sí, o sea, el publisher, digamos, empieza a estar del otro lado, ¿no? Empieza a escuchar a sus lectores. Así es. Eso es lo que está ocurriendo. Qué fenómeno, ¿verdad? Yo no sabía esto. Fíjate, está muy interesante. Ahora, sigue siendo... Yo sé que los editores con oficio, las industrias editoriales potentes y etcétera, tienen
digamos, tienen protocolos, saben medir reacciones, entienden más o menos qué se vende en ciertos momentos. Sigue siendo súper azaroso, ¿no? Sigue estando lleno de sorpresas esto. Absolutamente. O sea, es decir, sigue siendo un negocio en ese sentido muy complicado. Sí, ¿no? sí, a ver, yo siempre he pensado que el negocio editorial es un negocio de ludópatas. Sí. O sea, cada libro que ponemos a la venta, que sacamos al mercado, es una apuesta, y de hecho así nos referimos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las apuestas del mes? Sí, ¿no? Bueno, son estas. Es más fácil saber lo que no va a funcionar. Sí hay cierta claridad, ¿no? Porque no hay tantos lectores. Por ejemplo, a ver, ¿qué es? Bueno, no son funciona. cosas de nicho o... muy sofisticadas. No sé, ficción muy de vanguardia que hace experimentos con el lenguaje. Bueno, sabemos que eso va a ser para un público bastante menor y entonces el tiro es muy bajito. Sí. Las grandes apuestas pueden ser grandes éxitos o enormes fracasos. Fracasos y eso caros, pasa, además, ¿no? Y carísimos, porque bueno, uno paga anticipos a los autores, que igual y no se recuperan nunca, hace tiros muy grandes que tal vez no se venden. Hay una inversión en mercadotecnia muchas veces para las grandes apuestas importante, que igual y no se recupera. En fin, entonces sí es un negocio para jugadores. Y hay que tener estómago. Porque o sea, es como el póker, a veces te llega buena mano y a veces traes pura basura, ¿no? Con esto que les cuento, de escuchar mucho más a los consumidores y a los lectores, el riesgo de la apuesta se reduce. Claro, ¿no? claro. Por ejemplo, una de las grandes líneas editoriales ahorita es la gente que está en la red, ¿no? Estos chavos que son gamers o que tienen su canal de YouTube y hacen chistes y en fin, ¿no? Y tienen 5 millones de seguidores. Y bueno, o sea, como Chumel Torres. Como Germán Garmendia, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno de los retos ahorita es cómo convertimos todo ese contenido que está en las redes en un producto editorial, en libros, pero sabiendo que esta gente tiene un número importantísimo de seguidores, y entonces ahí la apuesta se reduce mucho, ¿no? Porque ya tienen un público, ya sabemos que esa temática les gusta porque lo están siguiendo, en fin. El reto es hacer un buen libro de calidad que atraiga. Ahora, por ejemplo, un libro que ustedes venden, por cierto, que es de Random, que es la serie de George Martin de Juego de Tronos, que sí se vendía bien, ¿no? Era un medio fenómeno editorial, vamos a ponerlo, Casi no, era muy de nicho. Exacto. ¿Sí? A eso voy. Y se volvió un fenómeno con la serie de HBO, ¿no? O sea, el libro no pega tanto, pero la serie puede ser un hitazo. Sí, y eso pasa mucho. Es cuando el libro migra a estos otros formatos de media, ¿no? Pasó con George Martin, con Juego de Tronos, que era pues una serie para pocos que les gustaba la ciencia ficción, que les gustaba la fantasía. Era muy de nicho. Él, de hecho, no vivía muy bien, que digamos, ¿no? Es un hombre... Y ahora se volvió putrimillonario. La serie sin duda potenció. Además, la hicieron muy bien. La hicieron, HBO, ¿no? Se da lo contrario, por ejemplo, que pasó con El Código Da Vinci. Claro. Era un libro que se estaba vendiendo increíble. Sí, la película. Y cuando hicieron la película, lo mató. ¿Ah, sí? Sí. A 50 sombras de Grey le pasó algo parecido. Sí, 50. Yo no he visto las películas, son malísimas. Malísimas. Pero sí en fantasía, por ejemplo, esto pasa mucho. Y El Señor de los Anillos, pues, o sea, esto es del siglo pasado, ¿no? Mediados del siglo pasado, de Tolkien. De Tolkien, pues se vendía medio bien, y en cuanto vino las películas, bueno, se disparó. Un fenómeno editorial. Entonces sí, esa... cuando van juntos, ¿no? El fenómeno editorial con el fenómeno mediático y el fenómeno fílmico, pues hace que las ventas... Ahí es donde tú, editor, dices, ya resolví el año, ¿no? Ahí somos felices. Sí. Ahí somos felices. Sí, lo de Martin es impresionante, ¿eh? Sí. Hay una serie de zombies, a mí me gustan las series de zombies. Sí, me encantan. Che, Julio, cabrón. Súper cutre, donde ya el mundo, ya sabes, ya fue invadido y todo, ¿no? Y entonces llegan, se llama Zombie Nation, ¿no? Entonces llegan a la casa de Martin y ya fue convertido en zombie, pero es un zombie inofensivo y está todo el tiempo haciendo así. Dice, no, lo que pasa es que se la pasa dedicando libros, se le quedó el reflejo, ¿no? Al zombie. Pero mira, por ejemplo, tú que eres autor, yo creo que allá hay muchos autores que están pensando precisamente en eso, en hacer una novela, un libro, pero pensando más bien en que luego se va a convertir
convertir en película o en serie, ¿no? O sea, que va a tener esa salida, ¿no? Yo creo que, yo que creo mucho en el profesionalismo de los autores, yo sí soy muy liberal para eso, por eso he hablado tanto contra las becas a la creación y etcétera. A mí que me parece que el autor se desarrolla en el mercado, ¿sí? Exactamente, sí. Creo que sí. Es decir, no es que tengas que condicionar el hecho de escribir un libro a que sea factible convertirlo en una serie o un videojuego o lo que sea, pero yo creo que lo tienes que tener en el radar. Es decir, es un negocio, como dices tú, y creo que todos debemos contribuir en cierto sentido a que lo sea. Ahora, ustedes no son socios, ¿no? O sea, del autor cuando van a otras plataformas. Depende. ¿Sí? No, bueno, depende del contrato que tengamos con el autor. Hay veces que sí, nosotros somos los representantes para cualquier otro tipo de adaptación. También, sí. O no, o el autor lo puede conservar, o si tiene un agente, es el agente el que se encarga de esto. De autores mexicanos pasa poco, no están todavía estos brincos, pero yo creo que va a empezar, y ahora me acabo de enterar que Netflix abre oficinas en México, y entonces va a haber una búsqueda impresionante de contenido local que va a ser maravilloso. Me dieron el chisme que abrieron las oficinas en México y que anunciaron 50 series. No, es que están entrando con una... ¿En cuánto tiempo? 50, ¿En un año? No importa. Sí. O sea, 50 series es una locura, ¿no? O sea, digo, bueno, evidentemente supongo que en los próximos años, ¿no? Es que lo que sí creo que es un hecho, a ver si estamos de acuerdo, es que las plataformas, ¿no? Todas estas plataformas, todas, digamos, están buscando contenidos, ¿no? Pues sí. Porque además, yo sí creo que se ha desarrollado un público más sofisticado a partir de las plataformas. O sea, no es que todo el público que ve series o películas en las plataformas sea altamente sofisticado y etcétera, pero creo que sí ha ayudado a desarrollar. Es decir, hay series ambiciosas, series... Hay de todo, ¿no? No, hay de todo, pero quiero decir, hay series complejas, muy ambiciosas, etcétera. Un extraño enemigo sería uno de los casos aquí de la casa, ¿no? Que han tenido una buena respuesta. Y yo creo que eso es una buena noticia para todos. Es decir, en efecto, por una parte... Sí, o sea, pues te jala, ¿no? Aquí, en el iPad estás así leyendo el libro y de pronto haces así y te pasas a la plataforma. Creo que nos pasa a todos, ¿no? Sí. Es decir, buscar la narrativa en otra parte, digamos. Pero también puede ser, a ver si tú nos lo dices, Roberto, pues que eso abra posibilidades de negocio para las editoriales. Supongo que también depende cómo le sepas entrar, ¿no? Sí, ahora, las editoriales no solo publican historias, ¿no? No, claro. Sí. De hecho, en México, que es una cosa medio atípica respecto al resto de los mercados que sí se miden y se analizan, más de la mitad o la mitad es no ficción, que es una cosa muy rara, ¿no? Yo también te iba a preguntar de eso, porque para mí es realmente, me rebasa el tema de los libros de autoayuda, por ejemplo. Pero la no ficción no es solo autoayuda. Bueno, pero lo que más venden es autoayuda, ¿no? No necesariamente. ¿No? A ver, entonces, ¿no ficción qué es? Por ejemplo, ¿ensayos? Es ensayo, ¿A poco es se historia, vende? biografía. Periodismo, ¿no? Mucho periodismo. México es un país en el que los libros periodísticos se venden un montón. Y tenemos muchos como los de Ana Lilia Pérez o eso. Y Anabel Hernández. Y bueno, todos esos, por ejemplo, con todo este tema del huachicoleo ahora, ¿no? Sí. La guerra, que no sé si ya acabó o no acabó. Sí. Nadie lo sabe. De eso andamos. Bueno, tenemos un par de libros de Ana Lilia, que ya había hablado de esto hace muchísimos años. Sí, el de Pemex. Bueno, están de pronto teniendo una venta muy, muy importante porque la gente quiere enterarse, quiere saber, y no sé si es que las revistas, los periódicos no satisfacen o no son muy profundos o solo recogen, ¿no? Lo que dice la gente, los políticos, el presidente, en fin. Y entonces buscan análisis mucho más profundos. Entonces, la no investigación, digamos, que ha mudado hacia los libros en una proporción importante. Exacto. En la época fuerte del narcotráfico, no que no esté fuerte ahorita, pero cuando era realmente intenso en la opinión pública, los libros de narcotráfico era el género que más se vendía. La gente quería realmente enterarse un poco más de lo que veía en la tele o de lo que leía en los periódicos. Entonces, la no ficción también es eso. Y también hay una parte de autoayuda. Bueno, vamos a una pausa y yo te quiero preguntar de eso. Sí. Y a ti también, Julio. A mí rebasa, ¿eh? La autoayuda, sí. Sí, no, a mí es también. Que yo la verdad no son mis temas, digamos. No, pero ¿cómo ayudan a pagarnos los adelantos a los otros autores. Regresamos en un momento más con Julio Patán y Roberto Banchik.
Estamos teniendo una charla muy a gusto sobre la industria editorial con Roberto Banchik, director general para México y Centroamérica de Penguin Random House. Está conmigo, desde luego, como todos los viernes, Julio Patán. Y decíamos estas cosas de los libros de autoayuda. Yo, la verdad, hay cosas que es como la brujería. Me rebasan, no puedo entender que la gente vaya con brujos, no puedo entender que la gente lea un libro para saber cómo resolver sus problemas. Me han recomendado 500,000 veces leer a Paulo Coelho, que creo que es de ustedes, ¿no? Sí. Sí, creo que venden como... todo lo que quieren. Todo, sí, ¿no? Muchísimo. A ver, ¿qué onda con los libros de autoayuda? Pero, ¿De dónde viene eso? Digo, yo respeto, como diría Bora Milutinovic. Sí. Yo respeto, pero no acabo de entender ese fenómeno. El mercado es amplísimo, ¿no? Y los intereses son muy amplios. Y la verdad es que lo que la gente cree, lo que la gente quiere creer, lo que la gente necesita es impresionante. Y sí hay mucha necesidad entre buena parte de la población lectora de que le expliquen las cosas o de que lo lleven de la mano, ¿no? No son grandes lectores, no pueden leer grandes tratados de psicología, ¿no? Pero bueno, yo estoy teniendo problemas con mi hija, ¿no? Sí. Y la veo deprimida y no sé qué le pasa y de pronto desaparece y no llega o llega muy tarde, en fin. Le hablo a mis amigos y a mis amigas. Y están igual. Y están igual, ¿no? Entonces, bueno, un buen libro de un buen psicólogo, pero hecho para el público en general, te dice más o menos qué le puede estar pasando. Pero eso es informativo más que autoayuda. No, eso es autoayuda. Los libros de autoayuda, yo creo que tienen un mal nombre, mucho peor del que se merecen, ¿no? Eso es como la Ciudad de México en el exterior, ¿no? Sí. Yo creo que la autoayuda ha sido además muy importante para muchísima gente. Hay otra parte que ya no es autoayuda, sino esoterismo, ¿no? Y espiritualidad. Entonces pasa. Por ejemplo, Coelho, ¿qué dirías? Coelho es que ni siquiera es autoayuda. Coelho es como narrativa inspiracional. Sí. Porque además casi todas son novelas, ¿no? Y son viajes que te llevan de cierto lugar a transformarte y ser una mejor persona de otra manera porque te diste cuenta de algo. Son historias bonitas, sencillas. Motivadoras. Con una carga filosófica, digamos, ¿no? Porque él siempre... Los de Paulo Coelho sí. Sí, los de Paulo Coelho, ¿no? Tiene siempre como guiños filosóficos, digamos. O sea, tiene una partecita casi un poco de divulgación en ese sentido. O sea, como de filosofía... Pues no lo digo necesariamente de una manera despectiva, pero como descafeinada, pues. Sí, ¿no? Y de eso hay mucho, es decir, sí en el mercado hay mucho, pero es más narrativa, es más en el área de la ficción inspiracional, ¿no? La autoayuda, sí son libros de cómo hacer, cómo enfrentar, cómo... ¿no? Me acabo de divorciar, le estoy pasando muy mal, no puedo dormir, ¿no? Todas estas cosas que le pasan a uno cuando se divorcia. Bueno, ¿cómo lo enfrento, no? Si no tengo para ir a pagarle a un psicólogo no sé cuántos, ¿no? Pesos a la sesión, 1,500, lo que sea. Los libros de autoayuda cumplen ese propósito. Por un lado. Por otro lado, hay muchos que son orientados a la educación. Es como autoayuda educacional, educativa light, que yo creo que tiene mucho que ver con la falla del sistema educativo mexicano, ¿no? Y entonces pues, la gente... O sea, en México este subgénero, por decirlo así, se vende mucho. Eso es lo que se vende muchísimo. Después hay todo otro género que es muy interesante, que es management, que también es una especie de autoayuda, ¿no? Es decir, los libros de negocio, otra vez light, ¿no? Que no te van a decir cómo armar una montadora de automóviles, ¿no? Te dice, bueno, ¿cuál fue la experiencia de Steve Jobs? ¿Cuáles son las lecciones de liderazgo de Steve Jobs? Que a muchísimos ejecutivos les hace mucho sentido y les ayuda. Esos me gustan. Los de Malcolm Gladwell, por ejemplo, me parecen sensacionales. Eso es autoayuda también. No. Es que autoayuda es... de fuera de serie, no se lo leyeron, ¿no? Que es el libro que trata de explicar el éxito, por qué la gente tiene éxito, ¿no? De un gran autor, ¿no? Que escribió en el New Yorker, en fin, y es buenísimo. No lo leí, fíjate. Sí, lo recomiendo mucho. Entonces, ¿no? A ver, yo creo que otra es que la autoayuda sí tiene un mal nombre, mucho peor del que debería tener, y cumple un papel importantísimo en la sociedad.
Y México es un país que sí consume muchísima autoayuda. Es que yo estaba pensando más bien en estos libros más filosóficos, sé feliz, agarra la mano de tu pareja, háblale al oído, llévale flores, cosas que dices, güey, no, o sea, reinventen cada día. Exacto. Abre tu libro y escribe tus sentimientos, ¿no? O sea, sí lo estamos estereotipando, pero sí hay eso, ¿no? Me viene a la mente, pero no quiero faltarle al respeto a los autores, pero un tuit de mi hermana cuando Brasil perdió 7-1 fue con Alemania en el Mundial de Brasil, y mi hermana tuitea. Y por fin, la gran vergüenza nacional brasileña no es Paulo Coelho. En fin. No, bueno, es eso. No sé qué decir. No es así, además, O sea, bueno. Y luego lo ves entrevistado y todo, y es un tipo bastante listo, O sea, yo alguna vez me metí es ahí putrimillonario ya. desde luego. Está traducido a quién sabe cuántos idiomas. Es todo un fenómeno. Aparte es un fenómeno mundial. Es mundial, sí, ¿no? Sí, a ver, vende en todos los países, en todos los idiomas. Cada año, cada 2 años saca todos los aeropuertos. Vende bien. Sí. Y su historia le hace mucho sentido a mucha gente, ¿no? Porque era un tipo que estaba descarriado, que era drogadicto, que era alcohólico, que era, ¿no? Y encontró el camino de vender libros. ¿Qué te parece? Sí, el consejo es póngase usted a hacer libros. Autoayuda. Oye, ¿cómo está el asunto de la piratería en México? Regresando al tema de los precios y eso, entiendo que ustedes sí enfrentan un grave problema de piratería, ¿no? Es gravísimo. No hay estadísticas claras, como de muchísimas cosas no la hay. Hubo una encuesta que hace poco, entiendo, participó el ITAM, y descubrieron a través de preguntar a las personas qué tipo de libros leían, si eran piratas o no piratas, que más o menos, si me acuerdo bien, 4 de cada 10 libros que se venden es pirata. Es tremendo. Eso es una locura. Sí es un problema enorme. La piratería digital es muy grande y es imposible medirla, no hay manera, ¿no? Pero en México en particular la piratería física es gigantesca y es un negocio y es parte del crimen organizado. Y seguramente hay autoridades ahí también que están participando. Y es muy difícil combatir. Y les doy un ejemplo. ¿Cómo funciona? A ver, cuéntanos más o menos ¿Cómo funciona la piratería? La red de piratería, digamos. Al piratear un libro es muy fácil, ¿no? Es decir, con la digitalización ahora es facilísimo. Antes había que hacer negativos, en fin, ahora simplemente lo escaneas, haces el PDF y ya, ¿no? Son talleres clandestinos. Que se roban la luz, se roban el papel. Obviamente, ¿cómo que se roban el papel? Sí, hay un montón de robo de papel de las propias imprentas establecidas, pues sacan ahí cosas o se roban el camión de papel, en fin. No hay trabajo editorial, obviamente, ¿no? Porque simplemente agarran este libro, lo traspasan y ya, ¿no? Y hay una red de distribución en la Ciudad de México, entiendo que en Michoacán también, pero lo peor probablemente ocurre en la Ciudad de México y en la zona centro de la Ciudad de México. Está lleno de piratas y lleno de piratería. Alguna vez, y esto es una confesión un poco frustrante que hago, fuimos a ver a un alto funcionario de la Ciudad de México, en otra administración, que ahora están en esta nueva administración, para pedirle que nos ayudara con la piratería, ¿no? Porque es tremendo y la piratería sí va a matar o puede matar la industria editorial establecida. Y la respuesta fue, mira, si hay piratería es porque hay una demanda de libros baratos, otra vez no satisfecha, y es importante que haya libros baratos y que la gente tenga acceso a los libros y por lo tanto, si quieres, pues ustedes piratense. ¿Cómo? Sí. Bajen los precios, hagan ediciones medio piratas. Y si ustedes satisfacen esa demanda, entonces, pues ya como gobierno podemos entrar y nos encargamos de que ya no se vendan libros. Pero el problema es un problema de oferta que ustedes no están satisfaciendo. Hombre, qué bien, ¿no? Tremendo, ¿no? El Estado diciendo... ¿Cómo le hacemos, no? Es decir, ¿cómo le hacemos para, que es un poco el tema con Paco Taibo, para dar libros baratos, ¿no? Cuando Paco dijo, voy a obligar a la industria editorial a que baje los precios. ¿Cómo le hacemos? El libro cuesta lo que cuesta, ¿no? Porque hay que pagarle al autor. Sí, hombre. Hay que pagarle a las librerías, ¿no? Cada libro que se vende, el 40% por lo menos, es de la librería, no es de la editorial.
Hay que pagar el papel, hay que pagar la tinta, la impresión, la encuadernación, hay que pagar la distribución, el almacenamiento, la estructura editorial, los impuestos, en fin, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas que hay que... Publicidad, publicidad, circular todo. al autor por las ferias. Claro, entonces el libro cuesta lo que cuesta. La única manera de veras bajar el precio, como hacen los piratas, es pues entrando a la ilegalidad. Y las autoridades no le entran de todo. Hay operativos, hay un organismo que se llama SEMPRO, que se encarga de organizar con las autoridades operativas para desmantelar redes de piratería y de talleres clandestinos. Algo pasa que cada vez que llegan al taller está vacío, ¿no? No, hay libros, algo no hay- pasa. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Es una mafia, y mucha gente se beneficia de esto y es bien difícil combatir. No hemos encontrado la manera ni la respuesta en las autoridades para realmente... Tu libro ya lo combatir. pirataron. Sí, Está pirateadísimo. Está pirateadísimo. Entonces, Digo, hay que decir que el libro de Julio junto con Rosas, con Alejandro Rosas, es de los más vendidos sí, en México. fue muy bien, ¿no? fue muy Sí. bien el año pasado, sobre todo. Y nos dimos cuenta de que le estaba yendo bien porque aparecieron los puestos piratas. Ah, ¿eh? ese es O sea, ¡ya sé! Ya me lo mira, piratearon. sí es negocio, ¿no? O sea, Una medida de éxito del Claro. libro es si aparece pirata, ¿no? Sí. chafísima la edición, ¿no? Pero costaba... Algunas, O sea, sí. Hay otras que son muy buenas. Hay unas bastante increíbles, Bastante digamos. buenas. Y no son baratos. Es decir, los libros no es que cuesten 8 pesos. No. Si el libro cuesta en librerías 250 pesos, el pirata lo vende a 150. Sí. Con un Sí, margen no, brutal, no, porque el brutal. libro le Pues sí. costó 20 pesos. 20 pesos. Además se robó el papel, ¿no? Sí, Sí. no es no es la proporción de precios que había entre comprar, ¿te acuerdas? Un DVD y comprar un DVD pirata, ¿no? Que podía cambiar de 250 pesos a 10. A 10, exacto. Sí. No, el libro... Los libros no son tan, o sea, no hay una diferencia tan grande, digamos. Pero es que porque saben los piratas, sí tienen Hay una inteligencia- estrategia de pricing, o sea, Hay sí, inteligencia no, sí comercial, saben ¿no? que sí te pagan los 150 pesos. Así es. Porque lo podrían estar vendiendo a 70. ¿No? Pues con eso un margen de, ¿no? Pero saben que 150, o sea, sí le saben, ¿no? Sí, no y la no, gente compra libros. Sí. Bajarle el precio a los libros por bajarle no incentiva gran cosa, porque la gente va a comprar lo que quiere leer, no lo que le regalas, ¿no? Y si la gente quiere leer tu libro, está dispuesta a pagar 150 pesos. Así es. Nada más El que no pirata. te llega a ti la lana. Cero. ¿no? Cero. 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 Bueno. Así es. Es como una orden de Lenin al trabajo. ¿Me explico? O sea, es puro orgullo. Camarada, ¿no? Sí, ¿no? usted Puro échese su orgullo, librito. No hay una ganancia ahí. ¿Cuánto se llevan los autores? ¿El 10% normalmente, ¿no? ¿10 o hay más? En electrónico cambia, ¿no? Y en bolsillo cambia también. Depende del formato, Sí. ¿no? En bolsillo, que son libros más baratos, ahí sí, porque son más pequeños, Sí, usan sí. más papel, el precio es más bajo y la regalía al autor es más baja. Sí. En promedio es 10% en un formato normal, como este. Sí. En digital es diferente, es el 10% sobre el precio de venta al público. Ok. Que no es el ingreso del editor. El editor Exactamente. ingresa la mitad de eso. ¿no? Ok, Más o ok. menos. O sea, al que lo dan en la librería. Al que lo dan, si cuesta 100 pesos, al autor le toca 10 pesos. 10 pesos. Sí, ¿no? ok. En digital se calcula diferente, es el 25% del precio de la descarga Ok. después del pago al distribuidor, ¿no? Y los distribuidores son Amazon, Apple, en fin. sí. Entonces es 25% sobre el precio neto del libro. Ok. Después de... Bueno, vamos a una pausa y yo te quiero preguntar también de eso, del tema electrónico. Perfecto. Yo sí ya me pasé, yo ya soy lector. Yo soy electrónico. mestizo, digamos. Sí, pues Sí. yo los que no se pueden conseguir electrónicos, pues sí me los echo Sí. en papel, pero sí yo ya di ese paso. Y muchos me critican, por cierto. Sí, no, es que el papel es una experiencia distinta, en fin, pero bueno. Pero ahorita- no muchos como tú, ¿eh? Ahorita... de que sí, ya me di cuenta que soy medio raro, pero ya sabemos que soy medio raro. Regresamos en un momento más.
Bueno, Julio Patán y yo estamos platicando con Roberto Banchik, director general de Penguin Random House aquí en México y Centroamérica, sobre la industria, cómo está la industria editorial en nuestro país. Y uno de los grandes retos, o no sé, desafíos, o no sé si lo es el tema del tránsito del libro impreso al libro electrónico. Yo decía que yo ya me pasé. A mí me parece mucho más cómodo leer en mi iPad, donde traigo aparte varios libros y me puedo cambiar uno al otro, que impreso. La verdad, yo sí me enganché en eso, pero dices que soy un bicho raro. Bicho raro, ¿no? En México sí, un poco. ¿Sí? Lo que ha pasado con el libro digital es que hace 10 años, que más o menos, ¿no? Sí. Empezó, Sí. yo me acuerdo conversaciones contigo, Sí. que decías, en 10 años no va a haber un solo libro impreso. Bueno, ¿no? más que los de arte, decía. Más que los coffee tables. Los coffee tables, exacto. Pero este tipo de libros sí, no. Sí, no yo van, sí ¿no? pensaba que se iban a desaparecer. Parecía, ¿verdad? Sí. Hubo sí una explosión del ebook, ahí sí relacionado con el precio y sobre todo con Amazon. Sí. Que lo que hacía es que el libro costaba, no sé, $25 en la librería y Amazon lo vendía a $1.99, el digital. Sí. Entonces la gente migró al digital y lo empezó a crecer conseguías un montón. así. Y lo conseguiste, bueno, tiene muchísimas así. ventajas. O sea, no muchísimas. tenías que ir a la librería, ¿no? Lo bajabas y punto, se acabó. En Estados Unidos e Inglaterra, por ejemplo, sí el libro electrónico llegó a ser el 30, casi 40% del mercado, ¿no? Sí. También dependía mucho depende todavía de las categorías. Es decir, hay categorías que son sobre todo digitales. La literatura erótica, por ejemplo, porque pues, la gente no quiere que lo vean necesariamente en el metro con el libro. Porno, ya entendieron por qué me gustan las... Exactamente. Ya es la mayor colección de Occidente, ¿no? Se las enseñaré un día. Está leyendo filosofía política, ¿no? Por eso no me gusta la autoayuda. Claro. ¿No? Yo me autoayudo con otras cosas. Claro. Esa es una categoría digital claramente. Sí. Y en cambio, por ejemplo, el libro infantil es muy poco lo que se vende en formato digital. Porque los papás no quieren que los niños estén todo el día en la pantalla, entonces prefieren que aprendan con libros. Tiene sentido. Tiene sentido, ¿no? Y en medio del top management es más digital, narrativo es un poco menos, en fin, ¿no? Autoayuda es mucho digital. Sí. Pero llegó un tope más o menos en 30% en Estados Unidos y en Inglaterra. Y ahí se estabilizó. Entonces, más o menos 70% sigue siendo papel, 30% sigue siendo digital. Y lo que descubrimos ya con el tiempo, a 10 años de todo esto, es que lo digital es un formato más de libro. Hay libros de tapadura, hay tipos de bolsillo, ¿no? Libros en bolsillo, y hay libros electrónicos. Eso sí, es un formato más. Es un nuevo canal. Es un nuevo canal de distribución. De distribución. Eso sí es totalmente nuevo, pero el formato es el mismo. Y mucha gente usa los dos. Tiene el físico y tiene el digital también, y conviven sin ningún problema. En México no terminó de pegar, o no ha terminado de pegar el libro electrónico. En parte yo creo porque hay un montón de piratería electrónica también que no tenemos identificada. Pero no creció como creció en otros mercados. ¿Cuánto es ahora en México? Es menos del 5% de la es muy bajito. No, hombre, es nada. muy bajito. Sí. De nuestro caso, ¿no? Y creo que somos los que más vendemos libros electrónicos porque casi todo nuestro catálogo está electrónico. Trabajamos con Amazon y con Apple y con Google, con todos los distribuidores del libro electrónico. Es muy bajito. Tiene que ver también con que necesitas tener tu teléfono con una tarjeta de crédito que puedas bajarlo. Y este es un país que no todavía no está tan bancarizado. Es muy cash. Exactamente, es muy cash. Eso limita mucho lo electrónico. Ahora, lo que está empezando a crecer un montón, y ese sí es otro boleto, ya no es un formato más, es el audiolibro. Ok. Que yo nunca hice, fíjate, yo tampoco, no lo he podido. Bueno, no, que tendría sentido por los tráficos que hay en la Ciudad de México, ¿no? Pero el audiolibro tiene dos grandes virtudes. Una, que te libera del libro. Sí. ¿No? O sea, no hay un ejercicio activo de lectura. Sí. Simplemente lo escuchas, ¿no? Entonces, eso sí lo abre a no lectores. Eso, por ejemplo, es un fomento a la lectura interesante. Mira, eso lo había pensado. Claro, tampoco. Hasta ahora, pero claro, así sí le llegas incluso a los que no tienen el hábito de leer, pero les interesa, no saben leer, no comprenden la lectura, pero pueden escuchar perfectamente. Hasta para disléxicos, digamos, ¿no? Pues supongo. Entonces tiene esta virtud. Y la otra es que
con tan poco tiempo disponible, el audiolibro te permite no leer, escuchar un libro al mismo tiempo que está haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, la gente lo usa en el transporte público, la gente lo usa mientras va manejando. Yo me distraigo. No sé si has tratado audiolibros. Yo me distraigo y luego ya dije, a ver, puta, ¿qué pasó con no, le pierdo el hilo. Pero tal vez, no lo sé, yo aquí sí estoy especulando, tal vez sea... Bueno, no, yo conozco muchos lectores muy asiduos, digamos, que también recurren al audiolibro, ¿eh? No es que iba a decir lo contrario, pero no. Ahora... Pues también la lectura te la inyectan en casa leyéndote en voz alta. Es decir, a lo mejor hay algo ahí. Sí. O sea, yo, mis hijos que leen, mi hija lee obsesivamente, mi hijo lee bastante, digamos, son lectores. A propósito, no leen libros electrónicos, es una cosa. No los leen. O sea, mi hija se niega. O sea, ¿y leen los libros de Julio Patán? El Bizarro sí. El Bizarro sí. Pero fíjate, pues yo les leía Harry Potter en voz alta cuando eran muy chiquitos. Sí. O sea, no solo yo, ¿no? También su mamá y tal, pero se los leíamos. Es decir, y a mí me leían mis papás. Claro. Entonces también a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? Toca esa fibra. Toca esa fibra, ¿no? Sí, yo creo que es casi como regresar al principio, ¿no? Es decir, los libros simplemente pusieron en papel las historias que la gente se contaba antes, ¿no? Pues sí. Entonces creo que esto es como apelar a otra vez contar las historias, ¿no? La tradición oral un poco. Sí. Y a la gente le encanta. Y eso abre el mercado enormemente porque ya no es solo lectores, sino es todo el mundo que quiere que le cuenten una historia, ¿no? Sepa leer o no sepa leer, no importa. Y lo hace muy fácil, muy accesible en cualquier momento, paseando al perro, haciendo ejercicio, en fin, ¿no? Además se hacen cosas increíbles, ¿eh? O sea, los americanos, por ejemplo, o sea, tú de pronto oyes unas versiones de libros clásicos, así, leídas por Morgan Freeman. Sí. Hombre, que son de Melville y cosas así, que son increíbles, ¿no? Increíbles. Es decir, así le meten producción. Sí, claro, mucha, ¿no? Porque además el audiolibro tiene muchos años. O sea, yo recuerdo, digamos, en sus primeros formatos, pues yo creo que desde los 80 ya andaba por ahí, ¿no? No sé si incluso antes. Sí, lo que liberó al audiolibro fue el streaming. Claro. Porque antes o comprabas el disco y lo ponías y entonces te quedabas a la mitad. Y hasta cassettes, me acuerdo. Los cassettes también. Sí, hubo cassettes. Y eso sí limitaba muchísimo y la verdad es que nunca despegó el audiolibro. Hasta ahora que lo puedes descargar igual que el ebook, en cualquier lugar, en cualquier momento, y eso sí lo liberó y entonces es una categoría que está creciendo. Ahora, con todo y que ha prevalecido el libro impreso, lo que sí van de salida, sobre todo en países más desarrollados, son las librerías, ¿no? O sea, sí han desaparecido muchísimo, cosa que ustedes, ¿no? Tener que lidiar con los Amazon del mundo, pues no es muy fácil que digamos, ¿no? Porque les aprietan mucho los márgenes, ¿no? Sí, lo que pasa es que también... O sea, ¿cuántas librerías han desaparecido en Estados Unidos? En Estados Unidos muchísimas. ¿No? Entre Barnes and Nobles y Borders y... Borders desapareció totalmente, ¿no? Desapareció, sí, así es, ¿no? A ver, sí, es muy... Pero eso no solo le pasa a los libros. Yo creo que... Porque Amazon no solo es libros y de hecho... No, todo el retail. Lo que menos le importa a Amazon, creo, hoy son los libros. Bueno, es que empezó como libros. Librería, sí, pero exacto. con la idea de meterse a hacer la gran tienda de todo. Sí. Y el futuro sí es el comercio electrónico, no necesariamente lo digital, sino la compra electrónica, la compra en línea de producto camisetas físico. A tu casa, ¿no? Exacto. A mí me encanta, ¿eh? Yo soy fan. A mí la verdad es que también. Para ciertas cosas, ¿no? Hay cosas que sí vale la pena tocarlas, verlas. Pero entonces, sí, las librerías, pero realmente casi todos los establecimientos físicos de comercio en un futuro no muy lejano están en problemas. Claro. Las tiendas de ropa, las tiendas de disco, por supuesto, ¿no? Pero incluso, no sé, ¿no? De zapatos, cualquier cosa que puedas comprar por catálogo. Siempre ha habido venta por catálogo. Esto es venta por catálogo en la página. Es un grave problema. Ahora, las librerías en particular sí no supieron adaptarse rápido a lo que estaba pasando en el comercio electrónico y esta cadena en Estados Unidos que quebró, que era, se me olvidó ahorita cómo se llama. Borders. Sí, ¿no? Sí. Era enorme, en fin, y la verdad es que el comercio electrónico acabó con ellos. Y Barnes Noble va para allá. Entras hoy a un Barnes Noble. Ya no hay libros. Hay juguetes. Hay juguetes. Y rompecabezas, todavía hay libros, ¿no? En México todavía hay grandes cadenas de librerías, unas se están modernizando, otras se están quedando atrás, las que no... ¿Qué es modernizar para una librería? Por ejemplo, empezar con
con comercio electrónico, ¿no? Es decir, tener esa opción de, si entras a mi página, yo te puedo entregar el libro y te lo vendo. Gandhi, por ejemplo, lo tiene. Gandhi ya lo tiene. Sí. Tener una infraestructura muy fuerte de información y metadatos sobre los libros. O sea, que la gente puede entrar a tu página y descubrir el libro que quiere buscar, ¿no? Es decir, Julio Patán, bueno, pues que me salga todos los libros de Julio Patán. Lo que Amazon aprendió a hacer muy rápido, a propósito. Y es que así es como creció Amazon, con metadatos, ¿no? Y después empiezan a vincular, que es lo que hace Amazon, es decir, si me compraste esta taza, pues también el que me compró esta taza también me compró esta pluma, ¿no? Y entonces empiezan a segmentar, empiezan a recomendar. Eso es un poco modernizarse. Y sistemas, ¿no? Hoy Amazon te entrega de un día para otro. Impresionante. Aquí en México. Aquí en México. Sí, sí. Aquí en México. No estamos hablando de Estados Unidos. No, sí. Así. Una librería le cuesta mucho más trabajo y entonces vas a una librería, no tiene el libro, te dicen se lo tenemos, a veces sí te lo tienen al día siguiente, a veces no. Pero tenemos muchos problemas entre libreros y editores para hacer eficiente la cadena de suministro. Y ahí Amazon lo tiene controladísimo. Julio. Oye, quiero regresar tantito a un tema que tocábamos antes. Estabas hablando tú de la fuerza que tiene vamos a llamarla así en general, la no ficción, yo creo que el término ya es del español, ¿no? En el mundo editorial mexicano. Pero eso siempre hizo un poco atípico a México, ¿no? Donde la novela en el sentido más clásico, digamos, no funcionaba tanto, ¿no? Y en otros países tal vez un poquito más. ¿No es también una tendencia en todo el mundo esto? ¿Que crezca la no ficción, dices? Sí. No lo sé. Hay mercados que son generalmente mucho más, ¿no? Y no es que crezca y después ya no. El mexicano, desde hace muchísimos años, sabemos que es un mercado fundamentalmente de no ficción. No lo podíamos medir antes. Ahora ya hay un servicio que nos ayuda a medir la venta por caja en las librerías. Entonces ya sabemos qué es lo que la gente está comprando. Y el 50% es no ficción. Pero pienso en el mercado argentino, por ejemplo, ¿no? Que sí es mucho más de ficción. Ah, ok. Aunque tiene una parte de no ficción fuertísima, la verdad es que ahí se lee mucha novela, mucha ficción, mucho o ensayo, pero muy literario, ¿no? Sí. Y no creo que haya una tendencia a que eso empiece a caer. Yo creo que la tendencia, más que lo que se publique, lo que no, es al consumo de libros en general versus lo que decíamos hace rato, estas otras plataformas de entretenimiento y que compiten por el tiempo de la gente, ¿no? Sí. Y lo que creo es que igual y seguirá siendo proporcionalmente lo mismo, la no ficción y la ficción en ciertos mercados, pero si la tendencia sigue, se van a ir consumiendo menos libros en la medida en la que la gente ve más series, pasa más tiempo. Ya nos tenemos que ir, pero te quería preguntar, per cápita en el mundo, ¿cuál es el país donde más se lee? ¿Tienes ese dato? Digo, porque supongo que donde más venden libros es en China, porque en China es donde se vende más. Sí, pues todo, pues son muchos. O sea, son muchos, ¿no? En volumen. Pero probablemente Japón. ¿Japón? Entre Japón y Alemania, algo me dice que lo leí en algún lado. Sí. En Japón. Y nosotros estamos lejísimos de eso. O sea, el per cápita en México sí sigue siendo... Sí, es muy difícil estimarlo y calcularlo. Se hacen encuestas. Una vez alguien dijo, ¿cuántos libros se producen? ¿Cuántos mexicanos somos? No. Y así llegamos al 1.1 en su momento, ¿no? Sí. No queda claro si en México se leen más o menos 3 libros al año o no. Que no sean de texto, ¿no? En fin, es difícil medirlo. Es un país mucho más de lectores de lo que nos hemos creído, yo creo. Sí, también. Sí, tiene una industria editorial bastante buena. Nosotros vendemos millones de libros al año. Sí. Y eso no se podría hacer en un país de no lectores. Así claro. Pero sí estamos muy lejos. Bueno, una cosa es también vender los libros, otra que se lean, ¿eh? Bueno, sí, por supuesto. No, o sea, sí. Yo asumo que por lo menos casi todos los que se... Bueno, no necesariamente. No. Pero bueno. A ver, del 100% de los libros que hay en tu biblioteca, ¿cuántos los has leído? Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Digo, en mi caso, lo que pasa es que me llegan todas las novedades, ¿no? Es decir, es una biblioteca que se va hipertrofiando, ¿no? Pero sí, ¿no? Abajo de la mitad, digamos. Bueno, o sea, yo te iba a decir mucho menos que eso, ¿no? Sí, o sea, el 20%, no sé, ¿no? Pero porque les llegan libros. Pero la gente que va y compra un libro, por lo general lo compra porque lo quiere, lo quiere leer, ¿no? Entonces sí creo que hay cierta correlación entre... Bueno, pues lectura. Muy buena charla. Muy ilustrativa. ¿No? Julio, gracias. No, a ustedes. Gracias, Roberto. Gracias. No, gracias. Y no hablamos de Mary Kondo. Eso es un fenómeno. ¿Quién es Mary Kondo? Ah, ¿ya ves? La magia del orden. Sí. Penguin Eso tienes que verlo, ¿eh? Porque ya se convirtió en serie de televisión. Bueno, es un libro que tienen ustedes, además. Es un libro de una japonesa que
te enseña, es de autoayuda. Sí, pero rarísimo. Cómo ordenar para ser feliz. Es decir, cómo vivir con poco, todo Pero ordenar. literalmente ordenar. Para liberar tiempo para hacer cosas que realmente... Varios candidatos a eso. Sí, sí. Literalmente ordenar, ¿eh? O sea, me tira papeles a la basura. Es así de... Sí. La magia del orden, señor. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Gracias, Roberto Banchik. Gracias, mi querido Julio. Señor Zuckerman, Nos siempre vemos un el placer. próximo viernes. Por favor. Gracias a usted. Yo lo espero el próximo lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.